venezolanos, todo hecho en tu casa, con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer, en cualquier cocina. Tan fácil como pelar mandarinas. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. A lo queso hermano, también queso pera. Costeño en matera, paipa, pan y zulia. Y hasta doble crema. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Doctor Quesero TV, y a mi programa de los sábados, Pregúntale al Doctor Quesero. Esto es una ventana abierta a todo, a todo el que quiera aprender a hacer quesos artesanales. Si ustedes están interesados en hacer quesos artesanales y quieren aprender, están en el lugar correcto. Y hoy es un día muy especial porque hoy es el cumpleaños de Esteban de Jesús. Entonces, vamos, hoy estoy de muy buen humor y bueno, vamos a enseñarlos a hacer quesos artesanales y a compartir mi pasión, que son los quesos. ¿Okay? Ya la gente se empezó a conectar, de verdad, ya llegamos a 31,000 seguidores en YouTube, tenemos 31,027 para ser exactos, y en Instagram ya somos 17,000 suscriptores. ¿Okay? Los invito a suscribirse a todas mis redes de YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, y estamos por ahí en un canal chino también, que estamos empezando apenas. Ya les hablaré más al respecto sobre eso, ¿ok? Tenemos nuevos miembros. En la categoría de Cheese Lovers está Nelson Pérez. Gracias, Nelson. De verdad que te agradecemos el apoyo. Y tenemos un nuevo alumno en mi curso de quesos venezolanos. Se llama Michael Will Morillo. Se llama. Entonces, bueno, bienvenido, Morillo, y espero que aprendas mucho en el curso de quesos venezolanos. Él me comentó que él era también, por ahí estuve leyendo unas conversaciones, que es quesero, entonces quiere formar un emprendimiento. Pero el mejor programa para montar el emprendimiento es el programa de coaching de quesos artesanales, no el de quesos venezolanos. Pero no importa, con el de quesos venezolanos vas a aprender a hacer todos los quesos venezolanos con estándares de primer mundo. Y utilizando, por supuesto, la leche pasteurizada. No tiene que ser de supermercado, puede ser leche cruda, la pasteurizas y no hay ningún problema. Y puedes manejar volúmenes grandes, eso no importa. Okay. Bueno, pues si quieren colaborar con nosotros para ayudarnos a soportar el programa, pueden participar con los superchats. ¿Ok? Y como les dije, estamos haciendo un giveaway para que se inscriban. El giveaway va a ser cada 3 meses. Ya el primer giveaway, el primer sorteo, va a ser el 29 de abril, que cae sábado. Y voy a dar como primer premio un cupo en el programa de coaching de empresarial de quesos artesanales solamente para los nuevos suscriptores. El segundo premio va a ser un cupo, el segundo premio, ¿no? Va a ser un cupo en el curso de quesos venezolanos, también para los nuevos suscriptores. Y el tercer y cuarto premio sí es para todos los suscriptores. Por supuesto, los que se suscribieron al primer canal, los que se suscribieron primero, concursan. Los que se suscribieron, los nuevos no concursan porque es solamente para los viejos, porque tampoco voy a negrear a los viejos, ¿no? Entonces, el tercer premio es un kit de queso suramericano, todos los suscriptores, por supuesto. Y el cuarto premio, un libro, mi libro en digital de Beginner's Bible for Cheesemaking, que está en Amazon, en Kindle, ¿ok? Ese es el cuarto premio. Para participar necesitan suscribirse a nuestro newsletter en drquesero.com, seguirnos en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok y taggear a 5 amigos en cada una de las redes sociales. ¿Okay? Estamos transmitiendo por Instagram, ahorita Twitter, YouTube y sí, por esos 3, ¿no? Y también estamos haciendo transmisión simultánea por Streamer. Si se fijan en los caracteres, tenemos allí
una banda que va circulando y ahí están todas las coordenadas, todas las credenciales para poder entrar, si hablan inglés, si hablan español, y hasta chino. ¿Okay? Solamente entren allí y pueden entrar a la plataforma y le sale lo que yo hablo en su idioma natal. ¿Ok? Bueno, vamos a arrancar entonces, pero antes de arrancar, vamos a saludarnos un momentico para seguir adelante, ¿ok? Luis Andrés Montero, bienvenido. Vamos a ver primero aquí. Narcisa Camacho, bienvenida Narcisa, eres nueva. Y Margot Desserts también es nueva. Sí, también Luis Andrés Montero, bienvenido Luis Andrés. Feliz cumpleaños, gracias por los buenos deseos. Por favor, agrégame al grupo de WhatsApp. No tenemos grupo de WhatsApp, Margot. Yo atiendo a mis alumnos por WhatsApp, ¿ok? Si quieres que te atienda, no hay ningún problema, me escribes por aquí, con muchísimo gusto te atiendo, ¿ok? Anaís Tobar, feliz cumpleaños, gracias. Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces. Rosa María Ocando de Finhaber, bienvenida Rosa María, gracias por venir, por visitarnos. Y hoy vamos a tratar el primer punto. Hoy quiero hablar de los 5 quesos franceses más famosos. ¿Okay? Por supuesto, díganme cuáles ustedes creen por allí, cuál es que es uno de los más famosos. Por supuesto, me imagino que dirán que el Roquefort, pero ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, bueno, les cuento que Francia es conocida como el país de los 1000 quesos y se le considera uno de los productores de quesos más importantes del planeta. ¿Okay? Es tan así que se dice que en Francia se puede comer un queso diferente durante todo un año y todavía sobran días para seguir comiendo el queso. ¿Okay? No se repite queso en el día. Se dice que o se estima que en Francia hay entre 350 y 400 variedades de queso diferentes. Y se utilizan cualquier tipo de leche, ¿no? O todo tipo de leche. Se utiliza leche de cabra, se utiliza leche de oveja, entre otras leches, ¿no? Por ahí escuché que se escuchaba que también se utilizaba leche de burra, no en Francia, pero sí en otros países, ¿ok? A esos quesos se les aplican, o esas leches, se les aplican distintos procesos y a los quesos también se les aplican distintos grados de maduración. ¿Okay? Los franceses se enorgullecen por decir que, como les digo, pueden pasar un año sin repetir un queso, que se pueden comer un queso todos los días, alternando entre los quesos que tienen denominación de origen, que son aproximadamente como 45, 46 quesos. Y los que no poseen también esa denominación de origen, pero que son igualmente de muchísima calidad. ¿Sí? Entonces, basado en lo que les acabo de decir, vamos a empezar primero con el rey de los quesos, el Roquefort. Por supuesto, el Roquefort es el queso más famoso y a mí me encanta. El Roquefort es espectacular. El Roquefort fue el primer queso francés en obtener el sello de denominación de origen. Esta denominación se produjo en el año 1925. De hecho, gracias a este queso es que existe la mencionada regulación, ¿no? Que se llama, sus siglas son en AOC, ¿no?